Tal, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. Una hora y media de información legislativa, tratando de resumir todo lo que está sucediendo en estos días de baja intensidad, como podríamos decir, la última semana de actividad plena. Hay reuniones de comisión, hoy va a haber algunas reuniones de comisión, después vamos a detallar de qué se trata, pero bueno, todavía duran los efectos de lo que fue la actividad central que tuvo el Senado de la Nación con la sesión del jueves pasado, que se llevó toda la atención y todas las consecuencias que trajo, por ejemplo, sin ir más lejos, una ruptura definitiva entre el presidente y su vicepresidenta. Y bueno, todo lo que viene, lo que tiene que ver con el destino de, por ejemplo, esas 3 leyes que se aprobaron. Hoy el jefe de gabinete ya anticipó que, bueno, para quienes tuvieran alguna duda, no solo eso va a vetar el presidente, sino que va a vetar las leyes pedidas por los gobernadores, que ya tienen media sanción. Bueno, está todo el rum que rodea a lo que va al destino que van a tener esos proyectos en cuanto a lo que le falta el tratamiento que se le dará en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados de la que después les vamos a indicar cuáles son las fechas que se barajan para volver a abrir las puertas del recinto. Insistimos, esta es la última semana de actividad plena porque las próximas 2 semanas pasarán por el receso legislativo, lo cual no establece que no pueda haber actividad. De hecho, suele haber incluso en enero, sobre todo en los últimos tiempos. Mucha información, como siempre. Les vamos a brindar durante esta hora y media, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Funcionarios del Ministerio de Seguridad en el Senado fueron convocados para exponer en la bicameral que fiscaliza los órganos de seguridad interior. López Murphy será candidato a senador. El economista buscará su banca en la Cámara Alta con el partido MID. Y otra de las actividades de esta tarde, Comisión de Mujeres y Diversidad. La reunión se realizará este martes desde las 15:30 con la presencia de especialistas y juristas. Esos son los títulos principales de esta jornada. La jornada de martes, y ahora les presento a quienes hoy, como todos los martes, me acompañan, comenzando por Martín Bravo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José, Pablo, ¿cómo andan? Sí, como decías al principio, baja intensidad en las comisiones, ya se nota la cercanía del receso, también en parte la campaña electoral, ¿no? Este año electoral. Y como contabas también, fue fuerte lo que pasó en el Senado la semana pasada. Acá en diputados habían como 2 posiciones, ¿no? Una suerte de debate entre los bloques opositores de si aprovechar ese clima favorable a la oposición, adverso al gobierno en cuanto a lo que pasó en el Senado, y también arremeter acá en la Cámara Baja con las medias sanciones que hubo en el Senado vinculadas al reparto de fondos entre las provincias, también con los dictámenes que están listos para ser tratados en el recinto en diputados, vinculados a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario. Otros decían, bueno, no, esperemos un poco. Los gobernadores están, funcionando, moviéndose en bloque, pero también sabemos que hay diferentes posturas, ¿no? No es tan monolítica la postura de los gobernadores. Hay algunos más cercanos, otros menos al gobierno. Finalmente no va a haber sesión esta semana. Como contabas, ahí viene el receso de invierno. Es para debatir, ¿no? Si podrían de todas maneras intentar o no en el receso de invierno. Pasa eso a veces en el Congreso, vinculado a las semanas cortas, cuando hay feriados, cuando hay más clima para una sesión o no. Lo vimos en el Senado la semana pasada, que fue feriado el miércoles, y de todas maneras el jueves hubo quórum en un clima complicado, ¿no? Con muchas discusiones sobre la validez de la sesión o no. Pero bueno, cuando hay voluntad política, por más que haya feriado, que sea vacaciones, se puede avanzar. No pareciera
el caso, así que posiblemente, bueno, haya que esperar, ¿no? Para una nueva sesión en la Cámara de Diputados. Así es, sí, la semana pasada, bueno, fue toda una novedad que después de un feriado en el medio de la semana, no es que había caído un lunes o el viernes, no, acá caía en el medio de la semana. Y bueno, los legisladores, los senadores vinieron antes y bueno, los que querían estar estuvieron y finalmente hubo quórum y arrancó esa sesión de la que todavía estamos hablando. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Cómo te va, Martín? Sí, efectivamente, bueno, creo que se acerca por un lado el receso, baja un poco la actividad y por el otro lado, obviamente, todavía están los coletazos de lo que fue la semana pasada, que fue una semana muy movida, no solo por lo que pasó en diputados, también obviamente pasaron cosas en el Senado, hubo una reunión o una foto con gobernadores fallidas para el 9 de julio. Hubo durante el fin de semana expresiones de la vicepresidenta en sus redes sociales hablando del vínculo con el presidente, algo que no venía sucediendo. Digamos, fue una semana muy compleja para la Casa Rosada, para el gobierno la semana anterior, y me parece que de alguna manera este receso o este parate le puede venir bien como para poner paño frío, ¿no? Como para enfriar. ¿Viste cuando se lesiona a alguien en el partido de fútbol y vos quédate un ratito en el piso, Claro, tomate sí. tu tiempo, fíjate, chequealo 2 veces a ver si está bien, si ya se recuperó, como para enfriar el partido. Así que ahí lo escuchábamos a Martín decir si había dudas, si, aprovechamos el clima o no. Claro. Bueno, me parece que al gobierno le va a venir bien tal vez que se enfríe un poco el partido porque la semana pasada me parece que no la pasó bien, que fue incómoda. Obvio, claro. Así que todo eso está todavía, me parece, en la lupa y en el análisis. Estirar los tiempos es un método político que, bueno, hacen todos los oficialismos y lo va a hacer obviamente, estirar los tiempos y, bueno, teniendo en cuenta aparte que se viene la campaña electoral, vienen cierres de lista, bueno, todo eso es un viento de cola que tiene a favor el gobierno, que cerró la semana anterior con un fuerte viento, un ventarrón de frente. Con lo de estirar los tiempos fue claro esa decisión, ¿no? Ese intento de hacer todo más lento, como decía Pablo, con la demora en enviar desde el Senado, Claro. Más allá de la interna entre el gobierno, entre Javier Milei y Victoria Villarruel, no llegó enseguida los proyectos que se aprobaron, ¿no? Eso, bueno, ahí tenés otra estrategia para enfriar. Cuando están apurados los oficialismos, te lo mandan de inmediato, no se terminó de aprobar y ya llegó. Así es, pero estas son prerrogativas que tiene todos los oficialismos. Hay actividad, como decíamos, hay actividad hoy, sobre todo los martes, en la Cámara de Diputados. Hoy, por ejemplo, hubo una actividad que tiene que ver con el futuro. El futuro es ahora humanos y robots. Una actividad que se hizo durante esta jornada. Hace una nueva sinergia laboral argentina. Es una jornada que estuvo organizada por la diputada nacional Alejandra Torres, cordobesa ella. Bueno, ahí vemos imágenes del evento, un evento bastante futurista como vemos ahí. Ahí vemos la presencia del presidente de la Cámara de Diputados. Esto fue en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados, está enfrente del Palacio Legislativo y contó, como veíamos, con la participación del titular de la Cámara, Martín Menem, referente del sector tecnológico y del ámbito legislativo. Por ejemplo, estuvieron Margarita Stolbizer, estuvo también Gabriela Brouwer de Koning. Reflexionaron todos sobre el impacto de la robótica y la inteligencia artificial en el mundo laboral. Ahí la vemos a Margarita exponiendo sobre ese tema que, bueno, genera mucha atención de parte de todos los legisladores del tema de la inteligencia artificial. Un tema que ya se está hablando de manera informal en las comisiones, pero bueno, futuro inteligente hoy. Torres, ahí la veíamos también, la diputada Torres, decía que enfrentamos el desafío de la inteligencia artificial y la robótica y cómo esto puede impactar en los puestos de trabajo. Y bueno, estas cosas también se deben analizar en las cámaras, sobre todo porque después siempre está la cuestión de que se debe legislar sobre esos temas. A veces muchos dicen, no toquen nada, no se pongan a legislar sobre estas cuestiones. Bueno, legislar es una cosa, regular es otra, y no necesariamente las dos cosas están mal. Cuando corresponde, bienvenido sea que se informen.
Y está vinculado a algo que hablamos muy a menudo, que me parece que es el mercado laboral, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando justamente que el gobierno va a vetar un aumento jubilatorio. Uno de los argumentos es que es insostenible o no es sustentable el esquema, digamos, previsional actual. Bueno, tiene que ver con el mercado laboral. Bueno, Claro. se concatena de alguna manera, si se quiere, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, hacia dónde va el mercado laboral, Claro, cuáles son las totalmente. carreras del futuro, todo eso. No, seguro. Yo escuchaba el otro día que decían, por ejemplo, que así como ahora no tenés un trabajador que no esté sin una computadora a mano en cualquier puesto, así sean, por ejemplo, los de vigilancia, en todos los lugares, en el futuro inmediato todo trabajador va a estar con una inteligencia artificial a su servicio para seguir desarrollando sus tareas. Bueno, ahí vemos más imágenes de lo que fue la consigna. El futuro es ahora y bueno, ahora es cuando el Congreso de la Nación tiene que abocarse a esos temas, como también se va a abocar o quiere abocarse al tratamiento de la cuestión de los decretos de necesidad de urgencia. Sí, Eh, Veremos, a ver, ya fue una cuestión que figuró en la última sesión para ser tratada. Es una cuestión bastante ríspida, pero de esos temas nos va a hablar ahora Pablo. sí, vamos a repasar algunos de los decretos que a través de facultades delegadas o no, que vencieron el 8 de julio pasado, el Ejecutivo fue emitiendo, fue sacando, y que obviamente la oposición, y cuando digo la oposición no me refiero a Unión por la Patria, no me refiero al kirchnerismo, sino en un sentido más amplio, sectores más grandes de la oposición quieren voltear o quieren por lo menos asestarle un golpe en lo que es la Cámara Baja. Porque obviamente el gobierno, consciente de la limitación temporal que tenía en la delegación de las facultades, aceleró y cerró muchos organismos, los descentralizó, los fusionó y avanzó en una serie de, si se quiere, de licuaciones de lo que tiene que ver con la estructura burocrática del Estado. Algunos, como decía José recién al pasar, estaban contemplados en un temario de sesión que no se terminó de concretar, que fue la última sesión que hubo en la Cámara de Diputados, cuando justamente se logró emplazar a la Comisión de Presupuesto para tratar lo que era la emergencia en presupuesto universitario y la emergencia del Garrahan, pero no así los otros temas. Y uno de ellos es este primero que estamos viendo acá, que es Decreto de Facultades Delegadas 345/25 sobre los organismos que tienen que ver con la Secretaría de Cultura. También dentro de las facultades delegadas, el decreto 351/25 dispone la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esto tiene que ver obviamente con una lucha larga de los organismos de derechos humanos. Y ahí obviamente está sentado un montón de información genética que permite obviamente la comparación con seres con posibles, digamos, ¿no? Por ejemplo, nietos recuperados. Otro de los decretos es el 340/25, vemos que en esta secuencia son todos mayormente de este año, que aprueba el régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional. Este se lo trata mucho, se lo aborda mucho en la comisión que preside Gabriel Chumpitas, que es la de intereses marítimos, Sí, ¿no? sí. Hay muchas quejas, vinieron varios actores, tanto de gremios como de empresas, a exponer a esa comisión. Obviamente Sturzenegger, que es el ministro que encara estas reformas, lo que expresa es que hay que liberar el mercado, hay que sacarle trabas, hay que sacarle burocracia, hay que sacarle restricciones, y que eso en todo caso lo que hace es potenciar al sector privado y expandir la oferta y por supuesto expandir la economía. Eso se ve o no se ve, la contraparte de ese argumento es estamos perdiendo soberanía. Claro, sí, Nuestros sí. barcos ya no son los que navegan o van a navegar nuestros ríos, o transportar nuestra producción, o comercializar nuestros granos, que son básicos y fundamentales para lo que tiene que ver con las divisas en este país tan sensible a lo que tiene que ver con los dólares. Bueno, todos estos... Y sí, decime. hubo mucha actividad en esa comisión también, Sí. hasta inclusive en la Comisión de Industria. Se trató este tema del decreto 340, que dicen va a destruir la marina mercante. Claro. Bueno, esas son las
cuestiones que se habló mucho durante las últimas semanas. Y que sí, ahora recuerdo César Trefinger, es claro. el vice. Entonces, alguna que otra vez lo hemos visto también presidir reuniones de comisión por ser, vicepresidente de la comisión. Claro, hubo una reunión, me acuerdo de eso, ahí que lo mencioné, que la presidió él, porque no había alcanzado a llegar Chumpitas y decían, bueno, con la disposición que tenían para tratarlo, sobre todo porque había invitados, Claro. era muy crítica esa comisión, pero así todo se hizo, muy crítica hacia el decreto, por los invitados venían a exponer en contra, pero bueno, se desarrolló con la presidencia a cargo del vicepresidente, que es Trefinger. Así es. Después tenemos el 344, que es 344/25, que es sobre también organismos que tienen que ver con el Ministerio de Justicia. Y acá ya entramos en los últimos decretos que generaron mucha polémica y que no solamente estaban contemplados en ese llamado a sesión que hizo Unión por la Patria con algunos diputados del bloque presidido por Miguel Pichetto, Encuentro Federal, sino que también acá hay proyectos de la izquierda y de la coalición cívica tratando de derogar lo que tiene que ver el 461/25 con la eliminación de Vialidad Nacional. Ese es el decreto, digamos, de Sturzenegger, o del Poder Ejecutivo, pero que trabajó Sturzenegger para eliminar la Dirección de Vialidad Nacional. Y el 462/25, que es la eliminación del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y que tiene, además de pergaminos científicos y académicos, tiene bastante consideración y respaldo por los productores y por las distintas entidades agropecuarias, que dicho sea de paso, hoy se reunieron en la rural con el presidente en horas más o menos del mediodía. Así es. Digamos, la mayor parte de todos estos decretos que la oposición quiere voltear, por lo menos estaban contemplados en la sesión esta que nunca se llevó a cabo, pedida por Unión por la Patria, pero también hay algunos proyectos para derogar directamente los decretos pienso en el FIT, en el que tiene que ver con Vialidad Nacional, y pienso de la coalición cívica, en lo que tiene que ver con el INTA. Pues, obviamente, tiene que ir al recinto. Recordemos también que el 70/23 quedó vigente, pero que tiene medio rechazo, es decir, que la Cámara de Senadores rápidamente le dio rechazo. Eso todavía podría eventualmente, si cambia el ánimo, si se alinean los planetas de una manera u otra, bajar al recinto en la Cámara de Diputados. Si eso es rechazado, ahí sí quedaría totalmente fuera de vigencia. Hoy por hoy tiene algunos capítulos frenados por la justicia laboral, más que nada, ¿no? El 70/23, pero bueno, me parecía que estaba interesante repasar algunos de los decretos que la oposición quiere rechazar, por lo menos acá en diputados. Y a propósito de la mención del 70/23, que nunca alcanzó a tratarse en diputados, pero sí en el Senado, y ese fue uno de los primeros chispazos que surgió entre el presidente y la vice, no necesariamente entre el presidente y la vice, sino entre el oficialismo y la vice, porque le cuestionaron que hubiera abierto las puertas del recinto para tratar el tema. La verdad es que mucho no podés resistir un tiempo, pero en determinado momento tenés que abrir las puertas del recinto. Por otro lado, la semana pasada tuvimos acá al diputado Paulón y hablaba justamente de los decretos que contra los cuales querían avanzar, pero admitía que bueno, no podían avanzar contra todo, obviamente, porque era una prerrogativa que tiene el gobierno nacional de las facultades delegadas. O sea, pero con algunos puntualmente y algunos de este menú de decretos que mencionaste iban, o por lo menos querían atacar. Sí, yo creo que el de Vialidad Nacional cayó bastante mal, y el del INTA también, porque pensemos en esto que mencionábamos antes. Yo mencioné lo de las entidades agropecuarias, pero digo, hay realidades territoriales en las provincias. La cuestión de las rutas es un reclamo que ya se viene extendiendo hace varios meses. Y la cuestión también, obviamente, de los productores, del agro, obviamente que están las retenciones al tope de esa lista de reclamos, ¿no? Pero después, si encima te eliminan por ahí el INTA, o si encima no te arreglan la ruta por la que se transporta, el camión lleva los granos al puerto y demás, me parece que eso suma cierto malestar, y en términos políticos hay gobernadores que son a priori aliados, podrían eventualmente cambiar en algún sentido, digamos, la votación de sus diputados.
Hablabas de una eventual sesión. Veamos lo que decía sobre una eventual sesión justamente la diputada Andrea Freites. No, nosotros, es más, yo estoy viajando el día de mañana y entiendo que muchos diputados y diputadas, no solo de Unión por la Patria, sino de gran parte de la oposición, vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires viendo de lograr los consensos necesarios para poder avanzar, primeramente en una sesión especial donde podamos convertir en ley la emergencia en salud pediátrica, que esto se logró luego del emplazamiento a la Comisión de Presupuesto la semana pasada. Tenemos como pendiente esta situación, tener la media sanción de la emergencia en salud pediátrica y por otro lado el presupuesto universitario, ver también cómo se avanza con las leyes que aprobaron en el Senado, ¿no? Claro. Esta nueva distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles para las provincias, que entiendo que tiene que llegar también, e insistir también con los que le decía, con la emergencia de Bahía Blanca. Son temas pendientes que entiendo que más allá de un receso, no, que corresponde un receso, digamos, a todos los trabajadores. Desde nuestro lugar vamos a estar activos. De hecho, mañana hay una comisión también, la Comisión de Mujeres, donde voy a estar participando. El jueves está la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es otro sector que viene muy, pero muy complicado. Así que vamos a estar en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso, tratando sobre todo de conseguir los consensos para muy pronto tener una sesión especial y poder avanzar con temas que son... Escuchábamos a la diputada Fueguiña que, bueno, hablaba de una eventual sesión, es lo que decíamos. Está difícil. Igualmente hay negociaciones porque, bueno, no necesariamente que estén acá en Buenos Aires implica que, bueno, ya vaya a haber una sesión de manera inmediata, sino que, bueno, tienen que ir juntando los consensos para avanzar. Necesitan mayorías para poder avanzar de la manera que quieren. Después vamos a hacer un repaso sobre lo que ha sido la actividad este año. Tenemos tiempo, si no lo hacemos mañana, pero lo que ha sido en materia de leyes, cuánto se ha avanzado, porque hubo un informe ahí que hablaba de en qué se gasta el tiempo en las cámaras, en las dos cámaras. Pero bueno, primero vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información,
Ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Seguimos con plenario y uno de los temas que surgen, que vienen de la sesión histórica para muchos que fue el jueves pasado en el Senado de la Nación. Una de las cuestiones que quedó pendientes es el tema, o que tiene que pasar por la Cámara de Diputados, es el decreto de necesidad de urgencia que fue justamente rechazado el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca, y de ese tema nos va a hablar Martín. Así es, José. En estos días se está hablando mucho, ¿no?, de los vetos, de la capacidad del gobierno para sostenerlo a partir de esta arremetida, esta ofensiva que hubo de la oposición, con el respaldo de buena parte de los gobernadores. Bueno, el primero que ya está en discusión, porque ya avanzó el Senado, es el veto a la ayuda, ¿no?, a la emergencia por el temporal en Bahía Blanca. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo fue la progresión de votos, tanto en diputados como en el Senado, porque eso va a dar una muestra de cómo fue cambiando el escenario y a su vez lo que puede pasar en la definición que va a ser acá en diputados, ¿no? Falta que diputados sostenga o rechace definitivamente el veto. Ahí arrancamos con la primera sesión, que fue en marzo, el 12 de marzo, acá en la Cámara de Diputados. Ahí hubo unanimidad, 230 votos a favor y únicamente 26 ausentes, no hubo votos en contra. La Libertad Avanza ahí votó a favor. También los aliados más cercanos al gobierno también votaron a favor. No hubo ahí una confrontación. Entre los ausentes podemos marcar algunos datos interesantes. Los 3 de Independencia quedaron como aparte de la votación. La mitad de Innovación Federal, uno de los bloques que responde a los gobernadores. Y hubo 2 bonaerenses que se ausentaron, Silvia Los Penato y Florencio Randazzo, que también casualmente se repiten en la siguiente sesión que vamos a ver más adelante, también en diputados. Pasamos al 7 de mayo, que se trató en el Senado. Ahí también unanimidad, 64 a favor. Ahí venía todo armónico, ¿no? Sí, un detalle importante fue que el Senado cambió el proyecto, porque terminaban aprobando el proyecto de ellos, razón por la cual después, cuando un veto es tratado, se debe tratar primero en la comisión, en la Cámara Iniciadora. Y había arrancado en diputados, pero atendiendo que el proyecto era el que se había aprobado, era el del Senado, empezó a tratarse en el Senado. Arrancaron en el Senado, claro. Además de que hubo sesión, también estaban habilitados a tratarlo, sí, porque se terminó aprobando un proyecto consensuado entre Juliana de Tulio, Guado de Pedro, los senadores de UP bonaerenses, y Maximiliano Abad, el radical. Y también salió por unanimidad, con 8 ausentes. Las ausencias fueron más que nada de Unión por la Patria, ninguno bonaerense, ¿no? Fernández Agasti, Benzuzán, Lucía Corpachi, entre otros. Un radical, Daniel Kroneberger de La Pampa, Carlos Arce, un misionero, y Beatriz Ávila de Tucumán, los 8 ausentes, pero después todo el resto a favor. El proyecto volvió a diputados y ahí ya notamos un cambio, ¿no? Ya no hubo unanimidad en la sesión del 5 de junio. Y ahí tenemos números más cercanos a lo que es el tema de la disputa por los 2 tercios, ¿no? Que es lo que queda configurado una vez que hay veto. Tenemos 153 a favor por parte de la oposición. Ahí, bueno, superaron largamente los 2 tercios, pero tenés 71 ausentes, además de los 32 en contra. Bueno, el gobierno lo que va a buscar, ahí ya podemos adelantar, es que de los 32 en contra más buena parte de los ausentes salgan los 87 que necesita para asegurarse 1 tercio y sostener el veto. ¿Qué fue lo que cambió ahí en esa sesión del 5 de junio? Bueno, a favor, Unión por la Patria, la mayor parte, Encuentro Federal también, Democracia para Siempre, que es el bloque, el desprendimiento del radicalismo más opositor al gobierno. Algunos radicales hubo que votaron a favor, como Karina Banfi, bonaerense, la mayor parte no. Después tenemos algunas rarezas, como un diputado, de Liga del Interior, Pablo Servi, el neuquino, que votó a favor. Por lo general juega como aliado
al gobierno. La coalición cívica a la izquierda, los dos santacruceños votaron a favor. Ahí, bueno, podemos entender que se le acota el margen al oficialismo o también, bueno, que tiene algunos diputados para trabajar ahí, ¿no? Pablo Anzaloni votó a favor de La Libertad Avanza. Sí, ese es seguro, ¿no? Uno de los que van a intentar convencer. Y buena parte del PRO. Eso es una particularidad. Muchos bonaerenses, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Martín Yesa, claro. Finocchiaro, Milman, pero también de otros distritos. Porque uno dice, bueno, Bahía Blanca, viene la campaña, está bien, es entendible que los diputados bonaerenses quieran apoyar. Si no, posiblemente los rivales en la campaña se lo van a enrostrar. Pero también, bueno, Silvana Giudici, Martín Ardoaín, Héctor Baldassi, diputados del PRO de otras provincias también votaron. Bueno, hay que ver qué pasa ahora. También el MID, bloques que funcionan por lo general como aliados del gobierno, el MID votó a favor. Ricardo Garramuño, el fueguino que también funciona como aliado. En contra quedaron los 32, se repartieron entre la mayor parte de La Libertad Avanza, Aníbal Tortorielo del PRO, Ajá. de Río Negro, y Pablo Modeo, firme aliada. 71 ausentes, ahí bueno, va a ser material de disputa, ¿no? Claro. ese terreno, como siempre. Tenemos a 19 del PRO, entre ellos a Silvia Los Penato, como contábamos, 7 de La Libertad Avanza, 3 bonaerenses que posiblemente no quisieron ahí dejar marcado su voto, Berti Vanegas Lynch, Lorena Macicín y Marcela Pagano, claro. los 3 bonaerenses de los 7 ausentes. Innovación Federal completo. No estuvo. Ausente, completo. Claro. Ahí, bueno, seguramente puede haber una ventana abierta para la negociación, aunque, bueno, en este contexto de ruidos con los gobernadores hay que ver cómo Claro. se da, ¿no? Uno se preguntaría también cuántos de esos ausentes estaban ausentes por la hora. Eso fue a las 2:30 de la mañana de ese 5 de julio ya, pero bueno, Sí. no debería ser así. Además, si están los 8 ausentes de Innovación Federal, ahí ya, Ahí ya da te la da casualidad. duda. No se fueron todos Sí, ya dormir. parece menos probable. Y bueno, también después 6 de Unión por la Patria, que son los mismos que por lo general se ausentan, que son catamarqueños, santiagueños, ¿no? Algún sanjuanino. Y pasamos a la votación más reciente, que fue la de este jueves, la sesión del 10 de julio en el Senado. Y ahí, bueno, hubo unanimidad también, pero bueno, porque ya la sesión, como sabemos, fue muy discutida y ahí no tenemos a buena parte de La Libertad, bueno, a toda La Libertad Avanza y buena parte del PRO, que directamente estuvo ausente. Pero vemos que cayeron los votos a favor. De todas maneras les alcanzó para alcanzar los 2/3, aun cuando hubiese habido 21 senadores en contra, ¿no? Porque en el Senado con 48 votos a favor ya te garantizás los 2/3. Y ahí tenemos, eso también puede marcar algún antecedente o alguna tendencia con lo que puede pasar acá en diputados, porque hubo votos a favor de casi todos los bloques, Claro. en el Senado. Tenemos, bueno, de Unión por la Patria, incluido Convicción Federal, que es el desprendimiento que a veces está más cerca del oficialismo. Hubo votos radicales, hubo 2 votos del PRO, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri votaron a favor en el Senado. Carlos Espínola y Alejandra Vigo votaron a favor, que ahí también puede tener algún correlato acá, ¿no? Claro. Los diputados de Córdoba. También los 2 misioneros, los 2 santacruceños, Mónica Silva, la renegrina, Beatriz Ávila, la tucumana, Edith Terenzi, la chubutense. Esos son senadores que responden a los gobernadores, ¿no? Terenzi, Mónica Silva, los 2 santacruceños. Si eso se replica en diputados, es difícil que el gobierno pueda sostener el veto. Claro. Los 21 ausentes podemos inferir que van a tener su correlato en diputados del lado de los héroes que dice el gobierno que van a intentar sostener el veto. Pero está abierto y va a ser posiblemente la primera definición concreta en cuanto a un veto del gobierno, ¿no? Y puede llegar a ser una sesión histórica, una decisión histórica, porque nunca en la historia desde el 83 a la fecha fue rechazado un veto presidencial hasta ahora, y me parece que
lleva todas las posibilidades de convertirse en el primero. Por lo general, los gobiernos tienen un tercio en alguna cámara, Claro. tienen, y es lo que apunta el oficialismo a tener después de diciembre, ¿no? Claro, seguramente. Les aviso a la audiencia que, bueno, ahora va a haber, como decíamos, es un martes en el cual hay actividad en comisiones. No hay tantas comisiones, pero sí se va a reunir la Comisión de Mujeres y Diversidad. Es una comisión presidida por Mónica Macha, que organizó para una reunión informativa con la finalidad de debatir proyectos de resolución, de declaración, que tienen que ver contra lo que define como persecución y hostigamiento contra los periodistas críticos del Gobierno de la Nación, contra la violencia política contra militantes kirchneristas también, y bueno, diferentes sectores. Bueno, va a ser a partir de las 15:30, como decíamos al principio en los títulos. Seguramente, como es informativa y no necesita quórum, va a arrancar, pero más cerca de las 16. Pero aviso para que en cualquier momento, ni bien esté arranque, ni bien Mónica Macha, ahí vamos a ir viendo las imágenes seguramente. Y ni bien Mónica Macha de la Orden, ahí va a arrancar. Por ahora hay muchos parados, así que vamos a comentar que van a estar, por ejemplo, van a estar periodistas como Julia Mengolini, Nancy Pasos, Mario O'Donnell van a estar presentes, va a estar el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, la doctora en Derecho Marisa Herrera, y va a estar la socióloga. Marisa Herrera estaba justamente viéndola, está de azul, ahora de pie, a la izquierda de Macha, no al lado literalmente, sino varias sillas después. Acá se acaba de sentar, está al lado de Zaffaroni. A sentar, me parece que ya en cualquier va a arrancar. Y vamos a hablar de la inflación ahora con vos, Pablo, pero me parece que eso va a arrancar. Si querés, si te animás, si quieren lo metemos, pero no, rapidito, a ver, IPC junio 1.6, venía de 1.5 en mayo, así que la interanual da 39.4, obviamente el gobierno la festejó. Los dos índices más altos fueron educación y vivienda, con 3,7 y 3,4 respectivamente. Alimentos y bebidas y vestimenta y calzados, los dos índices más bajos, 0,6 y 0,5. Y GBA, que es el Gran Buenos Aires, el índice de inflación más alto con 2%. Eso es para estar atento, digo, electoralmente, ¿no? Sí. Se impacta. Sí. Son datos que están, evidentemente, han puesto muy felices en el gobierno, le viene muy bien en momentos en que, venía con mucho viento de frente a partir de las noticias de la sesión del jueves pasado, así, esto vino muy bien, en definitiva, para recomponerse, porque es el hecho de ayer. Justamente hacíamos un repaso de las encuestas, lo que daban las elecciones para senador en las 8 provincias donde se va a elegir senadores. Y comentábamos que, en 7 es favorito el gobierno con sus aliados, y es tranquilamente 7 de 8, o sea que lo que podía llegar a ganar 15 senadores nomás, lo cual indica que, estos datos que vos pasaste con respecto a la inflación son los que justifican esa tendencia, ¿no? Claro. Esa adhesión con la que cuenta. Con eso junta el tercio, ¿no? Por más que no alcance con el oficialismo mismo, va a quedar cerca, y con los aliados es posible que tenga un tercio ahí, ¿no? Ahí va a tener, sí, seguramente. Se habla de que, puede tranquilamente a partir de diciembre puede llegar a tener 80 diputados, y ahí ya estás con un par de aliados más, vas a tener ahí, pero 80 propios, justamente. Y pensemos que 87 fueron los héroes, o sea que si tenés 80 propios, 7 no es descabellado juntar. Y hacíamos el cálculo de que, iba a tener 15 senadores propios, que iba a ser más que el doble. Es un número sigue siendo muy mínimo, pero es bastante rápida la manera, acelerada la manera como va incrementándose en el Senado. Y supera al radicalismo, ¿no? Al PRO, y ahí incluso a Unión por la Patria, al estar divididos, ¿no? Los bloques. Claro, Unión por la Patria iba a bajar, según esa encuesta que teníamos, que me parecía bastante creíble,
podía bajar a 28 senadores. Así que, bueno, ahí está por arrancar. En cualquier momento, Mónica Macha amaga por pedir la palabra y para arrancar, pero bueno, están llegando más legisladores, más presencia. Se va a trabajar sobre 4 ejes en esta reunión: la proscripción a Cristina Kirchner, ataque a periodistas, persecución política y el rol de las organizaciones. Esos son los ejes con los que se va a trabajar. Hay 2 proyectos, ¿no? Uno de Florencia Cariñano y otro de la coalición cívica. Dato. Se espera la presencia de familiares de mujeres kirchneristas detenidas en la provincia de Buenos Aires, entre ellas Alesia Baigar, por la vandalización que hicieron frente al domicilio del diputado José Luis Espert. También Macha presentó un proyecto para denunciar las detenciones que considera arbitrarias y otra iniciativa para condenar lo que consideran incesantes ataques del oficialismo contra Julia Mengolini. La vemos ahí, pero veremos a ver si están presentes en la reunión. Entiendo que sí, que van a estar. Sostiene Mónica Macha que el presidente Milei tomó como enemigo al feminismo y a las mujeres y diversidades. De eso se va a hablar a lo largo de esta reunión, que es el dato saliente de esta jornada, más allá de esa comisión que está prevista, una bicameral que está prevista hoy, que es la bicameral que fiscaliza a los órganos de seguridad interior, pero esa se va a hacer del lado del Senado. Es una bicameral y esa se hará en el Senado. No me acuerdo la hora, pero era más o menos a eso a las 4, me parece que estaba convocada. Sí. También va a estar Esteban Paulón en esta reunión y bueno, se va a condenar durante esta jornada los ataques homofóbicos sufridos por el diputado socialista debido a su orientación sexual. Recordemos que en un streaming lo atacaron directo, pero no necesariamente, como dijo él mismo en una cuestión de privilegio que presentó en la última sesión. No lo atacaban, no solo no le molestaba que lo atacaban por su condición, sino por su elección sexual, sino por el hecho de le decían directamente pedófilo. Llegaron a decirle. Delito muy grave, ¿no? Me parece que sí, que inclusive durante esta jornada, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero durante esta jornada, lo hablábamos fuera de cámara, hubo un grupo de diputados de Unión por la Patria presentaron una denuncia contra militantes tuiteros Sí. del oficialismo. Los repasamos si querés, José, los nombres, porque me fijé especialmente los nombres, porque claro, al ser usuarios a veces de redes sociales, uno no termina de saber los nombres, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Gordo Dan, obviamente, que es Daniel Parisini. Fran Fijap, que es Franco Antunes, que también protagonizó un episodio acá cerca en las inmediaciones del Congreso, cuando lo corrieron, cuando él fue víctima de violencia. El trampista, que es Luciano Cabrera, y el PIT, que se llama Pedro María Lantarón. Claro, y todos ellos son por las cosas que dijeron el jueves pasado. No tiene nada que ver en este caso con lo de Paulón, pero sí lo que habían dicho el jueves pasado durante la sesión del Senado, donde decían cosas tales como incitándolo al presidente Milei para que sacara los tanques y bueno, volar el Palacio del Congreso con todos los diputados y senadores adentro. Eso lo dijo directamente Fran Fijap. Uh-huh. Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro. Ahí tenés. Bueno, eso lo dijo Fran Fijap, ¿no? Fran Fijap, exactamente. Y después lo borró, pero mucho después. Claro, el trampista dijo: el Jabo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso. En esa misma jornada, durante la sesión, lo comentó sobre el final, fue la anteúltima en hablar, la senadora Juliana Di Tullia, y dijo que iba personalmente a hacer la denuncia. No sé si la hizo ella. Sí, la hizo ayer. Ah, la hizo también. Ayer, bueno, sí. Entonces ella y los diputados también hicieron la denuncia.
uno esperaría que en estos casos los fiscales no necesiten denuncias, sino que el mismo jueves deberían haber actuado de oficio para accionar, pero bueno, ya que no lo hicieron, los legisladores han cumplido con su deber de, bueno, por lo menos para que no pase, no pase esto inadvertido, sí, realmente. Sí, la denuncia de hoy cayó en el juzgado de Capuchetti. Capuchetti, bien. Exacto. Ahí veremos cómo avanza. Bueno, ahí estamos esperando entonces el proyecto que presentó Mónica Macha, en este caso, y que se va a tratar, es para denunciar las detenciones arbitrarias y otra iniciativa para condenar los incesantes ataques del oficialismo contra Julia Mengolini. Eso que empezó siendo, dijo la diputada, eso que empezó siendo un discurso de hostilidad, de ir contra nuestros derechos, después se convirtió en la eliminación de políticas públicas en ataques sistemáticos, dijo la diputada, que fue acompañada en su presentación por sus pares Paula Penaca, Lorena Pocoic, Natalia Saracho, Luana Volnovich y Vanessa Siley, entre otras. Y bueno, rechaza la excarcelación de Alesia Abaigar, pese a los serios problemas de salud que padece, lo que constituye una medida arbitraria. Rechaza el accionar judicial, una medida arbitraria e inconstitucional que evidencia el clima de represión y persecución política instaurado por la ministra Bullrich y el presidente Milei. No me imagina que, bueno, esta sesión va a tener características muy opositoras. Ahí lo vemos, que se sentó Esteban Paulón junto a la presidenta de la comisión. Así es. Se acaba de sentar a la derecha de Macha. Ajá. Paulón, tal vez lo estaban esperando él, pienso, para dar inicio. Claro. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sería posible que así sea. A Mengolini lo vemos a la derecha de la pantalla. Y acá más a la izquierda a Valdés y a Palazzo. Todos diputados de Unión por la Patria o de la izquierda, porque también lo vi a Vilca, a Chipi Castillo. Y bueno, Paulón es socialista, pero... Sí, son la mayoría opositores, por lo menos lo que vemos hasta ahora. Y los otros dos proyectos son los de Florencia Cariñano, para expresar repudio por los dichos de José Luis Espert, sobre Florencia y Cristina Kirchner, y también en el mismo sentido presentó un proyecto la coalición cívica. Así es. Eso causó cierta sorpresa, aunque en verdad Elisa Carrió por lo general separaba, ¿no? a los hijos de Cristina, sí. Decían, por ejemplo, en el proyecto de repudio contra las agresiones a Mengolini, decían que se pone foco en noticias falsas y violencia digital desde cuentas y redes sociales promovidas y financiadas por sectores afines al gobierno y respaldadas por el presidente Milei. Hacen referencia a las cuentas de trolls, de bots pagos, dirigentes nacionales libertarios y el propio presidente, que organizaron y articularon posteos para instalar una mentira sobre su vida privada, en este caso estamos hablando de Julia Mengolini, deslegitimar su palabra y destruir su figura pública. Esas son ahí también se mete la inteligencia artificial, ¿no? También, con claro. ese video que difundieron. Dicen, bueno, justamente miles de cuentas libertarias en redes sociales instalaron una fake news apoyado en imágenes falsas generadas por inteligencia artificial sobre una supuesta relación incestuosa de Mengolini con su hermano. Y bueno, tiene que ver con lo que... Con esto arrancamos el programa, justamente hablando de, bueno, el tema de la inteligencia artificial. Sí. Esa jornada que estuvo organizada por Alejandra Torres, y bueno, justamente por eso decíamos que los legisladores más de una vez van a tener que legislar sobre esa cuestión. En campaña electoral también, ¿no? Claro. Tuvimos un episodio importante en la de la ciudad. Claro, cuando justamente se armó una declaración, un video donde aparecía el expresidente Mauricio Macri, anunciando que había bajado la candidatura de Silvia Lospenato y para apoyar la de Manuel Adorni. Eso decían que por más que algunos advirtieran que la mayoría
advirtiera que era falso. De todas maneras cumplió con el objetivo que tenía la difusión de ese video, que era instalar esa posibilidad con algo que se entreveía que podía pasar, ¿no? Que le fuera mejor al candidato del oficialismo. Claro, claro. Y cumplía con la función de erosionar a horas de la elección y durante la misma elección, porque durante el domingo seguía circulando, porque la noticia en realidad se conoció pasada la medianoche, empezó a circular durante la noche y después, bueno, siguió circulando durante todo el día. El que no la había visto la buscaba. Generó conversación, como se dice. Y claro, claro. Salieron los mismos dirigentes a referentes políticos a hablar de eso, a desmentirla. Claro, claro. Causó el efecto que se buscaba. Así es muy difícil frenarlo, ¿no? Sí. Ahí el Congreso hay que ver hasta qué punto tiene la posibilidad de regular ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, claro, es verdad. Ya sobre el tema, a lo largo del año pasado, ya se presentaron un montón de proyectos para abocarse al tema. El tema de la inteligencia artificial está siendo objeto de numerosas reuniones de comisión, pero en general son todas con invitados. Ahí está por arrancar, ni bien arranque la diputada Macha, bueno, le damos la palabra. Ahí saludando invitados. Ya ni bien se sienten algunos que están saludando gente. Esto va a arrancar. Seguramente están dándole la media hora de rigor. Ya son las 15:56. Y ya comenzarán esto que probablemente le asignamos un par de horas de desarrollo a esta reunión. Viendo a ver que estén todos ya listos. Estará esperando a alguien, a la llegada de alguien más. Ahí da detalles. Y ahí arranca. Vamos a comenzar en 3 minutos que tenemos que esperar porque estamos con 15 diputados y diputadas de la comisión, así que si entrara alguno más o alguna más, ya comenzamos y si no tenemos que esperar 3 minutitos más. Les habló de que 15 diputados porque evidentemente si quieren aprobar algún dictamen, claro, van a necesitar quórum. Claro. No es solamente informativa, como decíamos, claro. Van a querer aprobar estos proyectos. Alguna declaración, me imagino, claro, ¿no? De repudio o algo así. Claro, estos proyectos de los que estábamos hablando para poder llevarlos al recinto, pero necesitan la presencia de todos y están aguardando por eso de los 3 minutos, porque a las 4 ya vence el tiempo en el cual ya tienen que arrancar y estén o no estén, tengan quórum o no tengan quórum, pero la validez. Hoy la Cámara de San Martín dijo o habilitó la excarcelación de la otra dirigente de Quilmes. La concejala. De Eva Mieri. De Eva Mieri, está. Claro. Digo porque mencionaste a Aba Egar, sí, que ya fue liberada hace algunos días, pero bueno, quedaba... El otro reclamo era por Eva Mieri. Así es. Y en el proyecto Macha, la diputada Mónica Macha dice sobre la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es la que, bueno, intervino en la causa y la que fue la que decidió el encarcelamiento de estos militantes. Estas militantes dijo que de forma arbitraria e injustificable ha confirmado la prisión preventiva de Alesia, lo que constituye una maniobra más de disciplinamiento y represión por parte de un Estado que cada día se muestra más autoritario, dice, y que el traslado en forma inmediata de la detenida al Servicio Penitenciario Federal, cuestión que usualmente requiere semanas o meses, refuerza la idea de una respuesta vinculada a la identidad política de la acusada que al desarrollo normal del proceso penal. Bueno, por el peso específico de estas declaraciones a las que hacíamos y estos proyectos es que justamente se justifican las ausencias de mucho oficialista y aliado que le trata de restar quórum. Ahí vemos, ahí se sentó Paula Penaca junto a Esteban Paulón. Ella entiendo que ya la estaban contando, o sea que no es de los que le faltan. Si son 15, tendrían que, no sé si 16 necesitan, o no sé cuántos son los miembros de esta comisión. 30. 30 o, no sé. 30 o 20.
8, 29. Y en este caso el quórum no se podría ir completar después, por cómo lo plantearon, ¿no? En el momento de la firma del dictamen, tendría que ser ahora. Ahí está. Ahí va, ahí arranca. A todos, a todas, a todes, vamos a comenzar con esta reunión de comisión de la Comisión de Mujeres y Diversidad, es una comisión que va a tener varios momentos y que toma como eje la situación de violencia política dirigida a mujeres y diversidades. En principio creo que este gobierno tiene distintas instancias de violencia para muchísimos colectivos, para todas las políticas públicas, o sea, no creo que solamente esté enfocado en este tema, pero sí es tema de esta comisión la situación que están atravesando mujeres y diversidades en instancias de